Entonces, las clases que tenemos programadas para la próxima semana las vamos a recorrer hasta el siguiente lunes, ¿ok? Para que sepa UMF 27, UMF 68 y pues obviamente también. Buenos días a todos. Vamos a iniciar el módulo de investigación. Yo soy su compañera Daniela de aquí de la UMF 32 y el día de hoy vamos a ver el tema de fases de investigación farmacológica y las medidas de eficiencia del tratamiento. Primero vamos a ver cuáles son los objetivos de la clase. Uno de ellos es conocer la finalidad y las características de los diseños experimentales. También vamos a definir las características de cada una de las fases de investigación farmacológica y también vamos a conocer y describir las medidas de eficiencia del tratamiento. Hablando ya específicamente sobre los diseños experimentales, en este caso los ensayos clínicos controlados, vamos a ver que son de carácter longitudinal, prospectivos y aleatorizados. En estos ensayos se evalúan efectos clínicos, farmacológicos y farmacodinámicos de uno o varios medicamentos. Un punto muy importante también es que utilizan una metodología cuidadosa y ética, debido a que ya aquí comenzamos a ver una intervención por parte del investigador y ya se va a introducir un fármaco en voluntarios, en animales, en personas con alguna patología. Por eso es muy importante que la cuestión ética esté bien definida en estos estudios. Aquí el investigador interviene, asigna o modifica las variables de estudio, que a diferencia de otros estudios que hemos visto, como los casos y controles o las cohorte, donde solamente se analizaban, pero no se hacía intervención en las variables. Aquí el azar va a determinar qué sujeto es asignado al grupo control o placebo y qué sujetos van a recibir el tratamiento estándar. Y bueno, también consideraciones importantes de estos estudios, pues es que la salud de los pacientes siempre debe de ser con un consentimiento informado. Ellos tienen que estar de acuerdo en que van a participar y tienen que firmar de enterados. También que se esté realizando del ensayo, se tienen que estar describiendo los efectos secundarios, factores protectores que se encuentren, distribución del medicamento en el cuerpo, todo eso se tiene que ir detallando en el estudio. También se tiene que realizar un seguimiento exhaustivo de cada uno de los participantes, contemplando las pérdidas, ya sea por fallecimiento de alguno de ellos, y los no cumplidores, que en este caso serían aquellos que por alguna cuestión no toman el medicamento en todas las dosis correspondientes o no se le da un seguimiento adecuado a la frecuencia de dosificación, entonces pues ahí caerían en la categoría de no cumplidores. Y también pues la medición de la variable final, ya cuando se está en la última fase del estudio, realizar la medición y realizar una comparación entre los grupos que se realizó la intervención y entre los grupos que fueron de control. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de estudios? Entre las ventajas se encuentra valorar la eficacia de la intervención del investigador, que existe una menor posibilidad de sesgos, que son el estándar de oro para evaluar nuevos tratamientos, que tienen la característica de ser repetibles y comparables, es decir, en base a un ensayo clínico controlado, bien estructurado y ya con sus resultados, pueden surgir nuevos estudios a partir de él para ir evaluando otras características y puede ser con una población similar a la del primer estudio. También nos ayudan para valorar varios efectos de la intervención en un mismo estudio. O sea, además del objetivo que tenemos, podemos ver efectos colaterales. De las desventajas, principalmente, pues es el costo, ya que es un personal de laboratorio que procese todo esto, se requiere el seguimiento de los participantes, tener el acceso
a los hospitales donde se va a estar haciendo la intervención o si se va a dar algún seguimiento con muestras de laboratorio o examen para clínicos. Entonces, pues sí implica un gran costo este tipo de estudios. La otra desventaja es la dificultad para recabar una muestra suficiente, ya que pues conforme van avanzando las fases, pues se va necesitando más participantes en cada una de ellas. La otra desventaja son las limitaciones éticas y de responsabilidad en la manipulación de la exposición, porque si no se realiza con los estándares adecuados de ciego, doble ciego, triple ciego, pudiera haber ahí algún problema con la cuestión ética. Y la dificultad para que los resultados de este estudio se lleven de manera generalizada hacia la población en general. Ya entrando en las fases de investigación farmacológica, tenemos que son 5. Ahorita las vamos a ir describiendo. Y pues bueno, la primera fase es la fase 0, que es la de investigación preclínica. En esta fase incluir pruebas para analizar el metabolismo. Daniela, se está cortando un poquito el audio. Déjame checar en qué red estás. Como les mencionaba, aquí se comienza con la preparación del fármaco en laboratorio. Esta preparación se utiliza para analizar el metabolismo del fármaco tanto en modelos in vitro como in vivo. En este caso, los que son in vivo serían los modelos animales. En ellos vamos a comenzar a ver la toxicidad del fármaco a estudiar, la seguridad, de manera que se pueda utilizar a dosis equivalentes en humanos, la farmacodinámica y la farmacocinética. Aquí vamos a ver un ejemplo de un estudio en fase 0. Si observan desde el título, podemos observar que es de fase 0 porque nos menciona que es un estudio que se realiza en ratas. También nos menciona que se evalúa la farmacocinética y la excreción de una sustancia en específico que es la berberina. La berberina pues es un alcaloide que se ha encontrado en vegetales con algunas propiedades terapéuticas. Sin embargo, no se ha visto su uso en humanos, realizarlo en las ratas para poder ver su utilidad. Aquí en el apartado de material y métodos y en el apartado de las características de los animales, pues más que nada ver que estos estudios controlan todos los aspectos para poder realizarlo. Se controla la temperatura a la que debe de estar la sustancia a administrar, la temperatura en la que van a estar los ratones, la cuestión de la humedad, las dosis de cada fármaco que se va a utilizar. Y también aquí habla un poquito, como es fase 0, pues van a probar varias formas. Y aquí pues utilizaron de manera intragástrica, vía oral y vía intravenosa para poder evaluar los efectos y la rapidez de cada uno de ellos. Otro punto de los ensayos clínicos controlados, pues es que siempre deben de tener este apartado, que es donde habla de la cuestión ética, donde habla de los autores, o sea, menciona quiénes son los encargados del estudio y la fundación que lo está avalando. Para cualquier cuestión legal, pues lo pueden buscar directamente y comprobar que realmente sea un estudio que cumple con estos protocolos. Vamos a pasar a la fase 1. Aquí en la fase 1, esta es la que aplica por primera vez un fármaco en seres humanos. Aquí el objetivo principal es identificar la dosis máxima tolerada y la toxicidad del fármaco. También debemos señalar que esta fase se realiza solamente en voluntarios sanos.
Es decir, no tiene ninguna comorbilidad o alguna patología de base relacionada al fármaco, entonces pues esto es también característico de esta fase. Aquí la muestra de participantes es pequeña, generalmente de 20 a 80 voluntarios, y la duración es corta, puede ser de semanas a meses, y como son voluntarios sanos, generalmente no se incluye un grupo de comparación. Ahora vemos aquí un estudio de fase 1. Aquí desde su título pues vemos que es fase 1, que se va a estudiar la seguridad, la tolerabilidad farmacocinética y farmacodinámica, y aquí ya viene en participantes voluntarios. También aquí, si observamos, el número de participantes es pequeño, son 24 participantes. También señala que es basado en la declaración de Helsinki. Ya a partir de esta fase 1, que ya es en humanos, la declaración de Helsinki hace mención a un conjunto de principios que avalan los estudios experimentales en humanos, que tienen que cumplir criterios de cuestión ética. Entonces, pues importante que se señale en el estudio. También lo que les mencioné al principio, que los pacientes firmaron un consentimiento informado, donde están de acuerdo en participar. Aquí señalando el periodo en que se realizó el estudio, fue un periodo corto, como ya vimos. Aquí fue de septiembre a diciembre del 2013 y fueron dos grupos equivalentes. Vamos a pasar ahora a la fase 2. La fase 2 es para definir la... Daniela, aquí, no sé si tengan preguntas en la audiencia. Esto pues es más que nada una revisión de, pues, de los experimentales, ¿verdad? De los diferentes niveles en los que se pueden encontrar este tipo de estudios, pero no sé si alguien tenga una pregunta. Ya como ven, estamos empezando a ver, a escuchar términos como placebo, que es una sustancia inerte. Ya estamos empezando a escuchar también, cuestiones éticas, consentimiento informado, la importancia que tiene esto, y que ya podemos identificar al grupo del experimento y al grupo control, ¿verdad? En este tipo de diseño. No sé si alguien tenga algún comentario o haya leído algo acerca de esto. Yo leí en el tipo de diseños. ¿Sí puedo hablar? Sí, no levanté la mano. Que en este tipo de estudios está el diseño en el tratamiento de reemplazo y el tratamiento cruzado. Por ejemplo, que en el tratamiento de reemplazo tú vas a tener a tu grupo 1 y 2, y en el de reemplazo van a recolectar los datos sobre los efectos que tiene de cambiar el medicamento. Das el medicamento 1, dejas un periodo de tiempo y después das el otro medicamento, el alternativo. Y en el cruzado es que en la persona 1 das el tratamiento A y luego suspendes, das el tratamiento B, y en la otra persona, en el otro grupo, haces la inversa, inicias el tratamiento B y luego inicias con dejas el periodo de tiempo y luego das el tratamiento A. Aquí otra cuestión, hablando de placebos, es que en la actualidad, pues obviamente no se vale tener a un grupo, no sé, supongamos que es un medicamento nuevo para el control y manejo de la hipertensión arterial, ¿verdad? No se vale tener al grupo control con un placebo, porque un placebo, si recordamos, es una sustancia inerte, es decir, que no va a hacer daño, pero tampoco va a tener un efecto benéfico. El placebo, por cuestiones éticas, tendría que ser al menos el tratamiento con el que se encontraba ese paciente, y no uno nuevo, no lo podemos dejar desprotegido. Entonces, por eso aquí empiezan las cuestiones éticas, y el procedimiento de este tipo de estudios tiene que estar redactado, o sea, de punto por punto, y qué medicamento es el que va a tomar el grupo control y demás. Antes sí, años atrás, era de que no, darles un placebo, una sustancia inerte, que tuviera azúcares o alguna otra cosa. En la actualidad no, al menos tiene que tener el tratamiento de base que tenía ese paciente, para ver qué tanta diferencia hay con el medicamento nuevo que se estuviera dando en el experimental. ¿Ok? Bueno, adelante, Daniela.
Levantaron la mano, Carla. No sé si quieras comentar. Sí, pues iba a comentar parte de lo que dijo la doctora, un poquito de, yo he leído sobre la ética, que era muy importante en este tipo de estudios, que todos los pacientes firmaran su consentimiento y se les explicara en qué consistía la investigación y que pues que estuvieran conscientes de los efectos que podrían existir. En el consentimiento informado, así es, Carla, tiene que estar bien descrito cuál es la justificación de este estudio. Tiene que estar firmado para que se manifieste la aceptación del participante o del sujeto de investigación. Tiene que estar bien explícito los riesgos y beneficios que puede tener el paciente del grupo experimental y del grupo control. Y tiene que estar bien explícito, o sea, las consecuencias, aunque sean fatales, que pudiera tener, porque al final de cuentas es estar tomando un medicamento, ¿verdad? Estar tomando una sustancia o demás, y el paciente, el participante tiene que estar consciente de todos esos datos, ¿verdad? Si ya está consciente, si se le dio una explicación, si no tiene ninguna duda y firma y acepta, pues adelante. Ahorita que estamos haciendo los consentimientos aquí de las tesis de nosotros, el consentimiento tiene que estar redactado en un lenguaje coloquial, básico. No podemos estar haciendo una redacción con terminología médica o lenguaje técnico médico, porque si no el paciente no lo va a entender, ¿verdad? Entonces, la redacción debe de ser básica, o sea, pensando en que una persona de un nivel educativo básico pueda lograr entender y que le quede claro qué es lo que va a pasar en el estudio de investigación. Adelante, Daniela. Ok, bueno, continuamos con la fase 2. Aquí el número de pacientes ya va a aumentar, va a ser de 50 a 100 pacientes. Igualmente, pues son pacientes voluntarios, pero aquí ya entran con alguna enfermedad de base, por lo tanto, pues deben de cumplir ciertos criterios de selección rigurosos. Y la finalidad, pues, es evaluar dosis-respuesta ya en esos individuos que tienen alguna patología. Esta fase es muy importante para la planeación de estudios de fase 3, que es la siguiente. Aquí un pequeño apartado de conceptos. Ahorita que mencioné lo de la eficacia, hay que distinguir entre eficacia, efectividad y eficiencia. La eficacia habla de los resultados beneficiosos en condiciones ideales, o sea, de manera teórica, aquí en los ensayos clínicos controlados con la población que el investigador pues está tomando en cuenta. La efectividad es cuando estos resultados ya son aplicables en la vida real, en las personas que no están dentro del estudio. Y la eficiencia, que en un momento más vamos a hablar de ella, hace referencia a los resultados de acuerdo al costo-beneficio para elegir el fármaco más favorable. Y bueno, continuando con la fase 2, vamos a ver un ejemplo de esta. Aquí en este estudio, aquí señalado viene el título, que es el efecto de los inhibidores de SGLUT2 sobre la formación de cálculos de cistina. Si observan, aquí ya se realiza en personas con una patología, que son aquellos que tienen cistinuria previamente diagnosticada, sin tratamiento actual. Y aquí también pues se hace mención de que es fase 2 y el tipo de droga que se va a utilizar. Aquí incluyen los criterios de elegibilidad, que como comenté ya son más rigurosos, ya tienen criterios de inclusión, de exclusión y solamente son las personas que cumplan con ellos. Este apartado de contactos y ubicaciones lo tienen los estudios al final de su presentación, que igualmente es donde se realizó el estudio, quién es el contacto principal para alguna aclaración con este estudio. Vamos a pasar a la fase 3. Esta fase 3 ya es una fase multicéntrica y es de una cantidad de 3,000 a 5,000 participantes. Esta fase es en la que ya se utiliza para decidir la comercialización del fármaco. Aquí la asignación es de manera aleatoria.
ya se comienza a incluir el placebo en caso de que se esté evaluando un solo fármaco, o en caso de que queramos realizarlo de manera comparativa con otro fármaco, pues en los grupos de control se aplica el tratamiento similar. En esta fase 3 idealmente debe de ser doble ciego. Lo de los ciegos pues es cuando el investigador, el analista y el paciente desconocen qué intervención se les está haciendo. Si son los tres, pues es un triple ciego. Si solamente son el paciente y el investigador, pues sería un doble ciego. Aquí la selección de pacientes es menos estricta que en la fase 2. ¿Por qué? Porque aquí ya se pretende que la población a estudiar sea similar a la población que tenemos en general, o sea, en la vida real. También otra característica de esta fase es que ya podemos ver un mayor número de efectos adversos debido a la cantidad de participantes, y también comenzamos a ver los efectos adversos menos frecuentes. Aquí como ejemplo de un estudio de fase 3, ahorita con la cuestión de la pandemia, pues tenemos un estudio sobre las vacunas contra COVID-19. Este estudio, su título es comparar la reactogenicidad e inmunogenicidad de 3 vacunas diferentes, y la aplicación será en adolescentes jóvenes en Hong Kong. Si ven las fechas estimadas de inicio y de finalización, pues son de aproximadamente 4 años. O sea, este estudio va a estar analizando los datos durante 4 años con la comparación de las 3 vacunas. Aquí se incluye la de AstraZeneca, de la Universidad de Oxford, la vacuna Pfizer y la vacuna CoronaVac, que es de China. Aquí viene pues el resumen de lo que se va a estar realizando, qué población van a estar utilizando en el estudio, dónde se va a realizar, cuántos son, o sea, cuántos son sanos, cuántos son adultos, cuántos son adolescentes. Aquí pues se menciona que es de fase 3 y vienen los biológicos a utilizar. Aquí en esta fase también podemos observar pues resultados primarios y secundarios. Los primarios son los que se establecieron desde un inicio por parte del investigador, y los secundarios van a ser resultados que van surgiendo de acuerdo al efecto del biológico. Y aquí en la parte de criterios de inclusión, comparando con la fase anterior, esta es un poco menos rigurosa, ya incluyen a más población con diversas características, y también abajo se mencionan los criterios de exclusión. Pasando a la fase 4, que es la última fase de los ensayos clínicos controlados. En esta fase 4 ya es de comercialización del medicamento. Esta fase debe de mantener una vigilancia estricta y de manera indefinida porque puede durar desde meses hasta muchísimos años de acuerdo a los efectos que se vayan observando con el tratamiento. Y la vigilancia estricta, sobre todo porque ya se va a comercializar a la población en general, que tienen diferentes características, desde la nacionalidad, comorbilidades, el sistema inmunológico de cada persona. Entonces se deben de contemplar más variables, o sea, los efectos adversos, las posibles muertes, reacciones alérgicas. Por eso es que aquí ya es con mayor vigilancia. En esta fase se utiliza un diseño descriptivo y comparativo. Participan aquí ya miles de participantes por largo tiempo, pero no definido. Depende de cada ensayo clínico. Aquí en los objetivos principales es investigar la seguridad del fármaco, tanto en los individuos que habían podido participar en fases previas como en los que habían sido excluidos en alguna de ellas. También se van a ir observando efectos a corto y a largo plazo en un mayor número de pacientes con las características que ya mencioné. Y también esta fase 4 va a servir para realizar estudios de morbilidad y mortalidad ya con resultados de esta fase.
Un ejemplo, nuevamente con lo de las vacunas contra COVID-19, pues sería alguna de ellas que ya pasó esta fase 4 y que ya se tienen algunos resultados, pudieran iniciarse los estudios de morbilidad y mortalidad relacionados a la vacuna. Aquí un ejemplo de una fase 4 sería nuevamente sobre COVID-19, pero aquí el título es para protección indirecta. Aquí lo que van a estudiar es saber si vacunar a los adultos con la vacuna de COVID-19 evitará infecciones en los miembros de la comunidad no vacunada. O sea, si se va a generar inmunidad en quienes no se les va a colocar. Aquí observamos que es ya una fase 4, el tipo de estudio intervencionista, los participantes, esta captura pues es cuando inició, pero se van a ir agregando más. Hasta ahorita eran 44,000 participantes. Va a ser de manera aleatorizada. Y bueno, el biológico que se va a utilizar es de la vacuna Moderna. El periodo de inicio se tiene contemplado que es para el 15 de abril de 2021 con finalización de diciembre de 2021. O sea, en ese periodo, posterior a ese periodo, se va a hacer un análisis de lo que encontraron aquí. Y aquí en los criterios vienen por grupos, grupo A y grupo B, también con sus criterios de inclusión y de exclusión. Y no sé si tengan alguna duda respecto a las fases de tratamiento. Bueno, ahora vamos a pasar a las medidas de eficiencia de tratamiento, que como mencionamos hace rato en los conceptos, eficiencia va a hacer referencia a todo lo relacionado a costos. Las medidas de eficiencia van a ser determinadas a través de la farmacoeconomía, que este concepto abarca la posibilidad de identificar, de medir y de comparar costos y consecuencias, tanto clínicas como económicas, del producto que se va a estar estudiando. Un ejemplo de esto sería en una población que se utilizó un antiagregante plaquetario como profilaxis para infarto agudo al miocardio. Se realizó el estudio y el seguimiento durante un año y después del análisis pues se observó que se ahorraron alrededor de $600 millones de posibles gastos que hubieran sido de los pacientes que pudieran haber tenido un infarto agudo al miocardio, todo lo que implicaba la hospitalización, los estudios que debían hacerles, las intervenciones, todo esto pues hubo una prevención por el fármaco con esta utilidad como el antiagregante plaquetario. Entonces aquí pues es una manera de ver la eficiencia. También se identifica cuál es el mejor medicamento para una enfermedad en particular o para integrarlos en un cuadro básico institucional. En este caso, como cuando se agregan aquí nuevos medicamentos al IMSS, y ver cuál es el que sería mejor tanto para el paciente y para la institución. Aquí en estas medidas de eficiencia pues se utiliza un análisis sistemático de los factores que integren realizar una decisión clínica. Se debe de tomar en cuenta que los recursos que se tienen en el país o en la población que se está estudiando esto pueden ser escasos y que las necesidades de cada población van a ser reales y cambiantes, entonces se debe de estar acoplando a cada una de las distintas poblaciones. Y aquí un poco de conceptos sobre farmacoeconomía para entender un poquito más. La costo-efectividad, esta expresa el beneficio, el número de hospitalizaciones que se pueden prevenir por el fármaco que vamos a utilizar, las muertes evitadas, el número de el porcentaje de pacientes que llegan a metas terapéuticas. Otro concepto sería el de costo-beneficio,
Aquí en este es sobre todo para los distintos programas de salud que se utilicen ya sea de manera pública o institucional o en el medio privado. Otro concepto es el de costo-utilidad. Este es de manera subjetiva, o sea, los pacientes ver el resultado desde el ámbito del paciente y pues cómo está funcionando el medicamento. Otro concepto es minimización de costos, que aquí es sobre todo el análisis de 2 o más opciones de tratamiento. O sea, por ejemplo, para la diabetes, comparar los distintos grupos que existen de fármacos para diabetes, las distintas marcas y ver cuál es el mejor en cuanto a minimización de costos. Y la costo-consecuencia menciona que alude a un factor o variable que tienen un desenlace medible de forma cualitativa o cuantitativa. Aquí, como el ejemplo que mencioné de los antiagregantes plaquetarios, cuando se inició ese estudio, pudiera ser que anteriormente no sabían que tenía ese efecto protector contra infartos. Entonces, pues aquí una cuestión de costo-consecuencia, pues ha sido evaluar ese efecto protector, ver que hubo un factor benéfico y pues esto va a ser medible con el número de pacientes, con el número de individuos que tuvieron un beneficio. Y bueno, ya por último, aquí les puse una herramienta que es de donde obtuve los ensayos clínicos de fase 3 y 4, que es los que venían de la vacuna de COVID-19. Esta base de datos, quizá ya la conocen, pero se llama Clinical Trials. Aquí la pueden buscar y al ingresar te pregunta qué condición o enfermedad deseas conocer del ensayo clínico, incluso si quieres saber de un país en específico. Si te vas a búsqueda avanzada, ya te desglosa el tipo de estudio, los resultados, si es que ya se encuentran publicados. El reclutamiento, esto sobre todo para personas que deseen ser participantes, si están reclutando, si ya se terminó. Viene también sobre los criterios de elegibilidad, de acuerdo a la edad y al sexo. Y un poco más sobre búsqueda dirigida sería buscar de acuerdo al tipo de intervención, el tipo del tratamiento, cómo se llama, las medidas de resultado, conocer si ya tienes un poco de noción de esto, pues conocer al patrocinador o colaborador principal, nuevamente lo del país. También para que sea un poco más rápido, si quieres verlo así por fases, puedes buscar directamente si es fase 1, fase 2, fase 3. También los documentos extra que vienen del estudio y las fechas desde que se inició, los que ya finalizaron, cuándo se ha publicado o cuándo han publicado nuevos resultados o si existe una nueva actualización. Y ya sería todo. Muy bien, Daniela. No sé si alguien tenga dudas o preguntas, pues esta fue más que nada una revisión de cómo se deben de elaborar este tipo de diseños. Obviamente, pues nosotros no hacemos este tipo de estudios de investigación por obvias razones, ¿verdad? Los gastos, los costos, los sueldos, el material, los laboratorios que se deben de utilizar y demás. Pero no está de más que ustedes conozcan este tipo de diseños porque habitualmente cuando se realiza un metaanálisis como una guía de práctica clínica, los estudios para evidencias y recomendaciones deben de ser estudios experimentales. Entonces, un metaanálisis es una recopilación muy amplia de diferentes tipos de estudios, pero la mayor parte son experimentales, porque ya te hablan de tratamiento, de efectos secundarios, de dosis, de riesgos, de beneficios y demás. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario, algo que quiera agregar a la sesión de Daniela. Yo, doctora, ¿sí me escucha? Sí, Eisdedi, adelante. No, nada más quería comentar de que por decir, siempre hay un comité de ética vigilando este tipo de estudios y en cuestión hay un consentimiento informado, pero cuando son niños
se llama asentimiento informado. Que el asentimiento informado está capacitado para que el niño lo entienda, ya sea con dibujos, con plasmas, y que cuando hay niños involucrados en un estudio clínico de investigación, también el niño tiene derecho a decir que no, o sea, es la responsabilidad de los padres, pero también ellos firman un asentimiento informado. ¿A partir de qué edad puede firmar un niño una carta de asentimiento? Se toma en cuenta de los 11 años, doctora. De los Si no 11 me años. equivoco. ¿Alguien más quiere acerca de esto? Porque este tipo de consentimientos, sí podemos utilizarlos nosotros en nuestros diferentes diseños de investigación, ya sea descriptivos, comparativos, observacionales, de los que ustedes gusten. ¿Alguien más leyó acerca de esto? En el menor de edad tiene que ir dos, el consentimiento informado De firmado los por el padres. tutor o padre y Sí. la carta de asentimiento, Y la de ¿ok? ¿Alguien más que haya leído algo de esto? No, inclusive, si yo voy a hacer un estudio retrospectivo, ya no estamos hablando de experimentales, estamos hablando de observacionales, y voy a utilizar expedientes electrónicos, tiene que existir una carta de consentimiento informado porque voy a utilizar datos del expediente clínico. El expediente clínico es un documento federal y oficial, entonces también se tiene que subir una carta de consentimiento firmado, llenado con todo lo que voy a tomar yo de esos datos, con autorización de la máxima autoridad del edificio donde yo voy a utilizar ese expediente clínico y a intervenir o entrevistar al participante. ¿Okay? ¿Alguien más que haya leído algo de consentimiento informado? ¿No? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces, pues esta fue la revisión de experimentales. Le repito, la próxima semana no vamos a tener sesiones. Yo como quiera me comunico con sus profesores para decirles cuándo nos veríamos. Yo creo que sería hasta el lunes 19 con la revisión de los artículos, ¿ok? Esa va a ser la sesión. Y después de la revisión de los artículos, la siguiente sesión debe ser la que continúa en el temario, ¿ok? Bueno, pues muy bien, Daniela, excelente la exposición y pues nos estamos viendo la próxima semana, ¿ok? Muy bien, listo. Gracias. Vamos. Gracias, Bye. doctora. Bye, bye.